La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bien, indudablemente la problemática de la juventud es integral, diversa y difícilmente acometible por un gobierno, por su estrechez presupuestal y fundamentalmente porque, como bien dicen algunos de ustedes, la juventud no ha estado en el poder, o los poderes, si se quiere mejorar la palabra, porque no existe un poder. El poder está relativamente disperso, en mi opinión, en un solo sector social. Así ha sido durante casi el último siglo. Y las juventudes populares en general no pertenecen a ese sector social, han sido excluidas. La exclusión juvenil es uno de los principales problemas de Colombia. Luchar contra ella implica, digamos, un esfuerzo prioritario, en mi opinión. Igual que la tierra, por ejemplo, ha sido uno de los grandes temas que definen la violencia en Colombia. La exclusión juvenil de las juventudes en plural, porque no existe existen juventudes en plural, diversas por regiones, por culturas, por sensibilidades, etcétera. No existe raza, con todo el respeto que me merece quien pronunció la palabra. No existen razas. La raza es una construcción del ser humano, no de la naturaleza, que se ve pues en los animalitos domésticos. Me criticaron mucho el tema, pero de mucha ignorancia, pues, los que dijeron que la raza sí existe. Pues existe, pero como construcción humana, y la prueba de eso es sacar un perro de cualquier raza, construir artificialmente con otra perra de cualquier raza, ¿y qué pasa? No hay diferencia porque es la misma especie. Y ocurre lo que ocurre en la especie. La humanidad es una especie, hace parte de una especie más grande que son los mamíferos, pero no me voy a meter en eso. Simplemente que bajo el concepto de raza se ha construido, y en Colombia algunas regiones mantienen esa tesis, se ha construido el racismo, que sí existe, que es ver como inferior a una persona por su color de piel, por su origen étnico, por su origen muchas veces incluso cultural, y nadie es inferior o superior por el color de la piel, ni el color de la piel determina raza. Eso no es cierto. Bien, pero digamos, entrando en materia, este gobierno ha escogido unas políticas, las planteó en la plaza pública, en las elecciones, en la campaña. Al ser votadas por la mayoría del pueblo, pues son un mandato. Personas pueden no estar de acuerdo con ese programa porque escogieron otro tipo de alternativas o no escogieron ninguna, pero el mandato del pueblo tiene que respetarse. Mientras perdure ese mandato, hay una serie de políticas públicas que nosotros hemos tratado de volver una realidad. Unas más que en otras, en unas hemos tenido muchísimo más éxito que en otras. Este tema de la juventud y el poder es clave analizarlo. Vivimos una experiencia reciente por el simple hecho de colocar una joven de 22 años, creo que es la edad. 23 años al lado de lo que llama a la prensa el poder, es decir, estas oficinas por aquí. Prácticamente la destruyeron de una manera que a mí me dio hasta asco.
¿cierto? Porque una persona de 22, 23 años o menos puede aspirar a que cometa errores. Es lógico, hay temas que solo con el tiempo uno aprende, y eso a veces ni siquiera se aprende, temas que son complejos y más en este tipo de espacios, y lo que se trata es que la juventud entre a este tipo de espacios, no solo de visita, no solo a mirar, sino a decidir si es el caso. Eso se llama decidir, es el poder. Si no hay capacidad de decidir, sino que otros deciden por uno, pues uno no está en el poder. El manejo de la prensa fue total, pues me refiero a la prensa tradicional, fue totalmente contrario. No discuto que haya podido haber algún tipo de error en el manejo de cosas, pero indudablemente allí nada dice que hubo un delito. No la pueden acusar de haberse robado un peso, ni siquiera estuvo en cercanía de ese tipo de cosas. Simplemente la atacan porque es joven, popular, y afro, y mujer. Y cualquiera otra hubiera podido ser, pero algo similar hubiera pasado porque la cercanía al presidente es visto con celo, con envidia, y se quisiera que cierto sector social fuese el que rodease al presidente, que yo no he querido porque pues no me interesa. Es un ejemplo episódico, pero hay que sacar lecciones, porque en cualquier otra esfera hay una discusión hoy planteada jurídica, que la hemos tenido ya incluso con usted, ministro. Las condiciones del empleo público, ¿cierto? Entonces, ¿quién puede manejar mejor una dependencia recién creada, porque no existía antes, es una creación nuestra, que se llama Viceministerio de las Juventudes? ¿Un viejo? Un viejo obviamente va a tener posgrados, va a tener no sé qué, va a tener bagaje, va a tener experiencia por definición. Pero entonces un viejo o una vieja, perdón, va a manejar las juventudes, va a sentir lo que sienten las juventudes de hoy, porque además las sensibilidades juveniles cambian en los tiempos, en las generaciones. No es lo mismo cuando yo era joven que hoy. Si yo trato de reproducir las cosas que vivía cuando era joven, hoy, que no había ni televisión en color, pues me estrello, porque estoy hablando de un mundo que no es este. Y no me atrevería a dar una conducción si no es con gente que vive la sensibilidad del hoy. Podemos criticar el hoy, hay problemas inmensos, pero el hoy es el hoy de la juventud, y sobre este hoy se construirá el mañana. Entonces, pues yo voy a cambiar eso. Me he encontrado con unos temas tenaces. Entonces, si voy hacia una dependencia que trabaje o que se mueva alrededor de un escenario que existe en Colombia, el trabajo sexual, por ejemplo. No sé cuántas personas, pero por lo menos 1 millón, mal contado, de personas excluidas en su inmensa mayoría, de también lo mismo, con una diversidad propia. La señora de 40 años, que alguna vez siendo alcalde yo quise que hubiera una política pública, que camina por la calle aquí cerca, a unas cuantas cuadras, o la joven, o el trans, o etcétera, y que padece una discriminación cotidiana, incluso antes de asumir la condición. La mayoría no lo hacen por gusto, nada. Es por una exclusión de la sociedad. Y entonces, ¿quién puede manejar mejor eso en una administración? Si no es alguien que haya vivido eso. Otros teorizan, pueden leer libros, pero no han vivido en su carne propia ese tipo de circunstancias y otras muchas. Y entonces empieza una especie de
como si el Estado fuera una iglesia de excluir y excluir por razones de tipo moral, cuando lo que se está aplicando es simplemente una apreciación religiosa, respetable, pero que no puede generalizarse en el Estado. Eso le pasó a usted, Florian, por ejemplo. Y podríamos seguir hablando de temas y casos, pero es la experiencia misma de estar haciendo algo nuevo. De hecho, ahí en ese ministerio, que se llama el Ministerio de la Igualdad, pues eso no existía antes. Y fue creado por ley, pero la Corte Constitucional le puso final, fecha final, que creo que es el año entrante, ¿no? En agosto. ¿Cómo se le puede poner a la institución que busca la igualdad fecha final? Se muere la institución si no la aprueba el Congreso de la República, dice la sentencia, el fallo en ese momento. Sí, el Congreso de la República puede que lo aprobó ya, pero puede que no lo apruebe. Entonces nos están destruyendo un concepto clave que en una de las sociedades más desiguales del mundo y la más de América es fundamental para encontrar la paz. El Estado social de derecho, que es el concepto central de la Constitución del 91 vigente, busca la equidad social, busca que toda la ciudadanía en general tenga derechos, incluso no solo la ciudadanía, sino toda persona que habite en este territorio sea sujeto de derechos fundamentales que son universales, no se puede discriminar. A eso se le llama igualdad. Si yo tengo derecho a la salud y el otro, independientemente de la condición económica, hablamos de una igualdad. Incluso la condición económica tiene que ser vista desde la condición de la igualdad. ¿Cómo se le puso fecha final a la igualdad? ¿Qué clase de constitución rige para quienes piensan que la igualdad es algo pasajero, burocrático, dijeron, algo que no merece la pena discutir en Colombia? Para mí es el punto central de la discusión de Colombia. Y el ministerio como tal fue organizado buscando las poblaciones más vulnerables, no todas, porque dice también la Constitución del 91, el Estado debe priorizar a aquellos o aquellas que sean las más discriminadas o discriminados de Colombia. Sujetos de especial protección constitucional, dijo la abogada aquí presente. Entonces, traduzco. A eso le llaman discriminación positiva, es decir, es al revés. Lo que la sociedad hace discriminando, el Estado lo debe hacer al revés. Ordena la Constitución. Por eso tenemos una serie de dependencias ahí en ese ministerio, todas estrenándose, todas inexpertas, todas construyendo un saber hacer que hay que profundizar y hay que lograr, ministro Benedetti, que el Congreso asuma la tarea de mantener vivo el Ministerio de la Igualdad. Incluso yo diría que la Corte Constitucional pueda corregir esa sentencia porque me pareció inaudita, pero nosotros respetamos las sentencias. Por tanto, así como van las cosas, el Viceministerio de la Juventud tiene final y es el año entrante. Cualquiera de ustedes pensará, y entonces, ¿qué piensa ya cualquier persona que se ponga ahí, hombre, mujer? Si le están diciendo que su trabajo institucional se acaba definitivamente en agosto del año entrante. ¿Qué perspectivas de planes de mediano plazo, cosas de largo plazo que hay que tener se pueden hacer si le está diciendo la misma Corte Constitucional que esa institución se acaba en agosto, no va más, volvemos al pasado? O sea, plantear el tema igualdad fue una especie de sacrilegio hecho por nosotros. Dijeron que era porque no quedaba bien claro la financiación hacia el futuro. Pues el Estado social de derecho tiene que financiar la igualdad. Porque entonces es mejor, ahí sí, quitar el concepto de Estado social de derecho de la Constitución del 91. Algunos y algunas quieren, lo sabemos. Ahí es que empieza la discusión política,
Pero es que la Corte Constitucional no puede decir que se acabe la Constitución del 91, porque su función central es cuidarla y desarrollarla, no acabarla. Y en este caso, el Ministerio de la Igualdad, creo que eso es lo que está aconteciendo. Ahora, ¿cómo la juventud va a defender una primera institucionalidad nacional? Porque en algunos distritos hay, en algunos municipios, pero esta es nacional, que tiene que ver con la política pública de las juventudes. Esa es una pregunta que yo les haría a ustedes, porque me parece propia de la gestión que realizan. ¿Cómo se va a coordinar un esfuerzo juvenil? Debió haberse, en mi opinión, hecho hace rato, que permita, no que tal burócrata o funcionario o partido, etcétera, sea el que esté al frente, sino cómo la misma institucionalidad creada para las juventudes puede subsistir en Colombia, además de los otros campos. Tenemos por primera vez, yo lo creé en el distrito, ahí existe, ahí está, ahí no le pusieron final, la Secretaría de la Mujer, tuvimos una fuerte discusión, porque hay la tesis de la transversalidad, aquí lo vi, o sea, que el tema de la mujer no puede ser de un instituto, sino que es general a toda la administración. Había otro sector que decía, pero es por primera vez y le da una visibilidad y hay que tener un centro de construcción de política pública general a la sociedad sobre la mujer. Pues aquí es lo mismo, aquí se crea un viceministerio de la mujer por primera vez. No existía, en la nación no existía eso, y ya tiene final, que también es agosto. Entonces, ¿cómo hay una organización femenina y general de la sociedad? Porque no se circunscribe a la visión puramente femenina, sino que muchos estamos interesados en la igualdad. Y la igualdad pasa por los géneros. Y ahí hay discusiones, todo lo que se quiera, pero eso es un principio democrático que viene peleándose desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿cómo que la Corte Constitucional le puso fin al viceministerio de la mujer? Y se podría hablar de más y más, pero concentrémonos en las juventudes. Es una tarea que yo propongo, la defensa de la institucionalidad de las juventudes a nivel nacional en el Estado colombiano, en el gobierno nacional. Bien, aquí surgen ya unos temas más concretos. Ha salido de varios y varias el tema de la educación, y obviamente pues, es un tema pertinente. En el programa de gobierno yo coloqué una comparación entre lo que considero la política neoliberal hacia la educación y una superación del neoliberalismo. Creo que el neoliberalismo llegó a su final como sistema de ideas que guía prácticamente casi todos los estados del mundo y que nos ha llevado a algo, y por eso creo que llegó a su final, que se llama crisis climática. Yo supongo que todos ustedes saben qué hay detrás de la crisis climática, y no voy a hablar en este momento de eso, sino de ese fin de sistema de ideas que, creyendo que el libre mercado lleva a la maximización del bienestar individual y social, pues demostró que nos lleva casi a la extinción de la especie, porque la crisis climática tiene el potencial de extinción de la vida en el planeta. Entonces, aquí en Colombia, que creyó desde hace unos 40 años, incluso desde la Constitución del 91, en que ese sistema de ideas debería impulsar, y lo hicieron, una serie de leyes alrededor de los derechos fundamentales, a la salud, a la pensión, a la educación, que serían las leyes del mercado las que regirían la calidad y el bienestar de las personas que son sujetos del derecho de educación.
Sujetos del derecho a educación pues son todas y todos, incluso independiente de la edad. Obviamente por la edad es la niñez y las juventudes en primerísimo lugar. Un modelo neoliberal en el sistema educativo colombiano, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste un sistema neoliberal en el sistema de salud, en el sistema pensional, etcétera? Pues es exactamente lo que hemos analizado en campaña electoral, en mi lucha política, y propuse superarlo. No tenemos mucha claridad del post-neoliberalismo, pero ya hay experiencias. Nosotros mismos tuvimos experiencias en el gobierno bogotano. Y otras, no son las únicas, y otras fuera de Colombia. Las luchas sociales a través del tiempo han logrado construir un acumulado de saber sobre qué alternativas plantear a una política pública neoliberal pensada en que el mercado puede garantizar el derecho. Esa es la base del neoliberalismo. Que si se deja actuar el mercado libremente, se puede garantizar el derecho de la persona. Pues en educación, eso significa que el que tiene plata tiene educación, porque hay un precio de mercado. Eso es un mercado, ¿no? Si yo cojo el mercado de celulares, pues el celular tiene un precio. Si no tengo para pagar pues no lo puedo comprar. Si tengo con qué pagarlo, lo compro. Ese es un mercado. Y hay unos oferentes de estos celulares que buscan que se venda tal cantidad que van a ganarse un billete. Bueno, entonces poner un mercado en la educación es ponerle un precio. Ustedes le llaman a eso, o se llama matrícula. Ese es el precio del mercado de la educación. Si quieres estudiar medicina en los Andes, pagas no sé cuánto, pero es un billete largo. ¿Cuánto es, Raúl? 23 millones semestre, año. 23 millones semestre. Entonces, ¿cuántos podemos pagar 23 millones semestre para estudiar medicina? Bueno, como no pueden decir todos que pueden, entonces se crea un sistema de crédito para que lo puedas pagar. Pero el sistema de crédito es que, como cualquier crédito, recibes la plata para pagar el semestre, pero después tienes que pagarla. Y ya no 23, sino todo lo que fue la carrera más su interés. La tasa de interés parece que no es muy bajita. Y entonces hemos tenido que muchos estudiantes sujetos de crédito de ICETEX se han suicidado, se han ido de la carrera, han quedado con la deuda y sin la carrera. Hubo cosas peores, digamos, y el sistema no es para toda la juventud, porque tienes que demostrar, confiadores, que puedes tener el crédito, y hay gente que, muchos, la mayoría, no puede. Podríamos hablar también de ser pila paga, ¿cierto? Que ambos son con recursos del presupuesto nacional. Ser pilo paga, ¿qué te dice? Pues lo mismo más o menos. También es un crédito, solo que puede ser condonado, y se le entrega a los estudiantes, las estudiantes que ganan un puntaje muy elevado en las pruebas. ¿Eso es un derecho? ¿O es una ayuda para que los más inteligentes en una prueba no necesariamente son los más inteligentes en otras cosas? Nosotros podemos ser inteligentes en unas, pero no en todo. Hay que saber pensar un poco para alumbrarse, y a veces, como con Benedetti, pues nos equivocamos radicalmente. Pero nadie sabe de todo, esa es la realidad. Entonces, alguien que va a estudiar música de pronto cree que es medicina, y entonces le va mal en la prueba, y entonces no tiene el crédito, y resulta que podría ser un genio musical, etcétera. Pues esa política neoliberal nosotros no la compartimos. Y fundamos nuestra política en que cualquier estudiante tuviese la posibilidad de estudiar lo que se le dé la gana en cualquier parte del país. Para lograr eso, pues hay que meter un billete. Y no se logra de la noche a la mañana, hay que irlo construyendo
El resultado que hemos obtenido hasta este momento es que hemos creado 190.000 cupos. Yo metí las de caminar por poner a Alejandro Gaviria de ministro de Educación. Y perdí tiempo, perdí 1 año y medio más o menos. 195.000 nuevos cupos me han representado un gasto presupuestal que me equivale a 15.000 cupos de Serpilo Paga. En pesos colombianos. Entonces ahí yo tengo un primer descubrimiento. Prácticamente Serpilo Paga solo me da con el mismo valor presupuestal un 10% de si fortalezco la universidad privada. Y si vuelvo gratuita la educación, son dos. Para volverla gratuita es una partida presupuestal que no va a inversión, sino a presupuesto, a funcionamiento. Queda bajo la ley 30. No sé si todos estos temas hay que estudiarlos bien, porque es lo que hay que pelear. Y podríamos llegar, si uno prioriza la educación, a 500.000 nuevos cupos. Nuevos cupos no es los jóvenes que entran en el primer semestre, sino además de los que deberían entrar por el tamaño de la universidad, nuevos, que implica ampliar la universidad, los maestros, los servicios, los salones, las sillas, etc. En muchos casos laboratorios, eso tiene un costo. Bueno, hemos dado el salto más grande hasta este momento, no suficiente, en la educación pública superior en Colombia. Se ha acompañado de esfuerzos en la educación media, nos ha quedado atrás la educación preescolar. Buscamos que la nueva reforma del Sistema General de Participaciones que se entrega a los municipios acoja la educación preescolar y parte de la educación superior, hoy ninguna, porque va a haber mucha más plata dedicada allá en el tiempo hasta el año 2030, eso, bueno, crece. Y entonces, pues yo creo que esa política hay que defenderla, hay que profundizarla, hay que discutirla, ver cómo se puede mejorar. Abrir facultades de ciencias de la salud en muchas regiones de Colombia es fundamental para proteger la vida. Hasta hace muy poco solo se podía estudiar medicina aquí y en alguna otra gran ciudad y pagando mucho dinero. Hoy es gratuita en algunas partes. Todo es un comienzo, un renacer de la educación pública en Colombia que esperamos se mantenga. Entonces son dos posiciones diferentes. Claro, si yo no me concentro en la educación pública y reparto los recursos porque sería fácil pensarlo, entre el Serpilo Paga y entonces una transferencia, la oferta de la educación superior pública gratuita, pues pierdo aquí recursos que aquí me garantizarían más beneficios de estudiantes. Ahora alguien puede decir, bueno, y el estudiante que quiere estudiar en una universidad privada y no tiene con qué, entonces ¿cómo hace? Y la idea que propusimos públicamente es que el ICETEX, tal como dijo Uribe, porque él fue el que hizo esa transformación siendo presidente, sea un banco. Da crédito con tasa de interés, pero no recibe ahorro. El dinero del préstamo es del presupuesto, que debe ser para la universidad pública, porque no puede recibir ahorro. Y en eso es que estamos, solo que tantas ocupaciones a veces. El ICETEX puede ser el ICETEX se creó para créditos en el exterior, que también me parece que es fundamental, porque muchas materias, muchas cosas, aún Colombia no las desarrolla. Pongo el ejemplo de las ciencias cuánticas. Para el desarrollo de la inteligencia artificial tenemos unas facultades ya en pleno desarrollo, pero un joven hoy quizás tendría que irse para estudiarlo a profundidad. Bien, son las discusiones que ustedes nos plantearon aquí en el tema de educación, ICETEX, etcétera. Ustedes nos hablan de las dificultades de conectividad, es cierto. Colombia es el peor país de conectividad de la OCDE. Y hoy perder conectividad es como no tener tierra fértil en el pasado, es factor de desigualdad.
El mecanismo que ha usado Colombia, que es subastar el espectro electromagnético para que el operador privado haga la conectividad en los barrios pobres y en los sitios excluidos, no ha servido. Seguimos con un nivel bajo entre todos los países de la OCDE. También es un tema de organización juvenil, porque una junta de internet, como las llamamos, se puede configurar en cualquier barrio, en cualquier vereda, en cualquier lugar. Solo es tender fibra óptica en la jurisdicción y el comité que dirija eso, que puede ser de acción comunal o juvenil, si se quiere, puede hasta producir audiovisual, cobrar por el servicio y hasta vivir un poco de él. No se han extendido las juntas de internet en Colombia. Es una idea que quedó en el papel, pero que podría ser un movimiento cultural muy fuerte de la juventud en toda Colombia, precisamente aprovechando la escasez de conectividad que hay en el país. Propuesta que les dejo para una discusión que ustedes podrían adelantar en cada municipio, en cada región. Claro, eso es plata, pero el Estado puede ayudar. Si hay organización y seriedad, porque si se acaba en dos meses puesta la red, se acaba, pues no hicimos nada. Pero la juventud podría llevar el internet a su barrio, a su vereda. Y podría no solo llevar la infraestructura del internet, que es la fibra óptica y algunos aparatos, sino el contenido entre todo el contenido de internet. Y ese contenido podría ser perfectamente un asomo y una articulación, una especie de explosión cultural en la base misma de la sociedad. Y entonces lo dejo como propuesta porque nosotros no hemos podido desarrollarlo como quisiéramos. Se nos propone un enlace en cada ministerio para atender. Sí, me parece que sí, porque no solo se necesita el viceministerio, sino la transversalidad. Y eso es que cada ministerio en sus cosas diferentes tenga una mirada también juvenil del tema, una sensibilidad juvenil alrededor del tema en cuestión, la salud, por poner un ejemplo, o la cultura, otro, y así, otros ministerios. Bien, ustedes hablan del tema seguridad, complicado en Colombia. En elecciones, etcétera, regiones indudablemente violentas. No son la mayoría de Colombia. Hay regiones, le voy a poner el ejemplo de Tunja, tiene un homicidio por cada 100.000 habitantes. Colombia en promedio 25, es similar a Washington, los más violentos llegan a 100, 140. La violencia en Colombia se ha regionalizado, pero cuando uno va a mirar esa regionalización y allá, ¿por qué? ¿Por qué Santa Marta, vamos a poner un ejemplo, es más violenta que Bogotá? ¿O por qué en Medellín bajó y ahora está subiendo? Un análisis de seguridad y por tanto una política pública. En la base de esa violencia que ya no es de guerrillas, porque ya prácticamente no existen, de grupos narcotraficantes sí, pero están localizados sobre todo en las regiones de la hoja de coca, que no son todo el país. Cuando uno dice en Santa Marta, entonces uno encuentra la banda como un nuevo sujeto de violencia, que no es la banda misma de antes, sino que es un nuevo sujeto de violencia. Y si estudia uno la banda con sus nombres diferentes, encuentra que mayoritariamente es juvenil. Y lo decía el Quibdó. Entonces encuentras una banda matando a la gente de otra banda por prestar servicios, compiten como en el neoliberalismo a una organización narcotraficante para vender droga o lo que sea, y entonces encuentras jóvenes negros matando jóvenes negros. Quibdó. Si va a una otra región, entonces es otra cosa diferente. Si uno viene a Bogotá, ¿y por qué no ha bajado más la violencia en Bogotá y en cambio está subiendo un poco la tasa de homicidios? Porque en el camino un cuerpo que no estaba en Bogotá llegó, que es
Voy a decir que narcotráfico, porque hay un puerto que es el aeropuerto, pero también un hecho que no se analizó bien y es la migración en Bogotá, que antes no existía. Y no por la xenofobia, como cierta persona desde la alcaldía decía. No, es que llegaron los venezolanos, no. Es que se excluyeron a los venezolanos. Y cuando estamos hablando de juventudes, hombres, muchachos, que están en una edad que los lleva a la búsqueda permanente, y entonces lo que encuentran es un rechazo permanente de todo tipo, incluido amoroso, pues tiende a la violencia, como en muchas otras partes del mundo. ¿Cuál es la política pública para la inclusión no solo de la juventud colombiana, porque se nos volvería xenofóbica? ¿Por qué a los venezolanos sí y a nosotros no? ¿Cierto? Sería la palabra. En medio de la inclusión juvenil, ¿cómo cabría una diferencia más de las que hay, que se llama personas extranjeras, que no sean? ¿Cómo se incluye la juventud venezolana en Colombia? Porque si nosotros pudiéramos acertar en una política de inclusión venezolana, inmersa en una política de inclusión juvenil, quizás violencias como la de Bogotá empezarían a caer, porque en la inclusión hay una solución de paz. O en otras regiones, Guajira, etcétera, en otras regiones, Cúcuta, donde este tema ha sido protuberante. Me gustaría que hubiera un análisis dentro de los movimientos juveniles sobre este tema, la inclusión, en toda su diversidad, sin que esa misma política excluya entonces juventudes que existen en Colombia, juventudes indígenas, juventudes afro que piensan, y no es lo mismo una juventud afro en Bogotá que una juventud afro en el Chocó. Juventudes que son universitarias, pero otras que no logran llegar a la universidad y están en el barrio, y que tienen subculturas, incluso musicales, que no salen por RCN ni Caracol. Y entonces, ¿cómo se expresa esa expresión cultural de esas juventudes? ¿Cómo se permite el muro? ¿Cómo se pueden abrir medios de comunicación juveniles que transmitan y no que pasen por un filtro que es la cultura mayamiense, propia de Caracol y RCN? No la discuto porque esto es un tema de moda, a unos les gusta mucho, pero a otras no nos gustan. Pero cómo esas juventudes sí se puedan expresar en el mundo cultural de Colombia, porque la cultura necesita expresarse. Por eso en Chiribiquete ustedes ven una mano, muchas manos. Es artistas de hace 20.000 años que estaban aquí, en lo que hoy llamamos Colombia, y que su primera expresión cultural es poner la mano con una tintura en una pared, y ha durado eso, ese cuadro ha durado 20.000 años. La cultura tiene que expresarse. Expresarse es una forma de liberación. Y esa forma de liberación entonces lleva a paz, a equilibrios espirituales, que cuando no existen entonces se rompe un vidrio o se provoca un hecho que termina afectando a muchas personas y rompiendo la convivencia de una sociedad. La cultura es fundamental en las juventudes. Las culturas. ¿Cuánta cultura enseña en un colegio? ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se puede aprender? Está prácticamente cerrado el camino para aprender artes y peor para expresarlos. Pues las juventudes tendrían ahí mucho que perder si eso es así, y mucho con que ganar si hay una política pública que irradie el arte en la sociedad, sea para manejarlo, para usarlo, o sea para expresarlo. Y creo que ya me fui demasiado tiempo porque pues es muy chévere hablar de esto. Ustedes tienen, pues no sé, hubo otras elecciones, no sé cómo fueron los resultados. Menetti no me ha dicho.
cuántos de ustedes siguen, cuántos no, pero en este periodo que continúa, que es buena parte de nuestro gobierno final, sí nos gustaría que, y Florian toca ver en ese nuevo viceministerio, que voy a poner a Juliana por retar. ¿Por qué se quieren tirar a una muchacha porque es pobre? Entonces, no, que no estudió en los Andes, pero estudió y hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil. Me imagino las dificultades en el Cesar y en medio de una situación difícil de amenazas y de cosas en la universidad pública. Y ustedes no, porque ustedes no es, ¿cómo así? ¿Por qué? Que se fue en el avión, pues si son contratados por ustedes, de la policía, para ir a trabajos particulares, etcétera. Ella es amenazada de muerte, hasta donde yo sé. Que es bonita, y entonces, ¿qué? La bonita no puede. No, que es afro, bueno, etcétera. Entonces, no, yo quiero que se pruebe. Y en esto que queda el gobierno, y vemos si es capaz o no. Y ustedes tendrán que trabajar con ella y nos dirán, bueno, es que no, es muy brava, entonces no hace trabajo en equipo, y entonces esto hay que cambiar, bueno, todos los problemas que siempre hay entre los seres humanos. Pero inicialmente hacer el equipo para que empezamos a enriquecer todas las políticas públicas hacia juventudes, no solo las que ya tenemos, sino nuevas que no hemos ni pensado por no ser jóvenes, porque ya cuando uno se llena de canas, pues empieza a tener otras prioridades. Gracias por haberme escuchado, muy amables. Muchísimas gracias, señor presidente. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.